Bienvenidos a esta exploración financiera. Hoy nos metemos de lleno en los números de Empresas Tricot S.A., un nombre importante en el retail y los servicios financieros acá en Chile. Así es, un jugador bien relevante. Nuestra fuente principal para esto es su informe financiero consolidado intermedio, el que cubre hasta el 30 de junio de 2025. Y este documento viene con la revisión de sus auditores independientes. Correcto, Deloitte. Y la misión de hoy, bueno, desglosar las cifras, las tendencias clave, para entender bien cómo le fue a Tricot en esta primera mitad del año y cuál es su posición financiera ahora mismo. Así que vamos a analizar esto. Perfecto. Y mira, para empezar con una base sólida, creo que es clave hablar de esa revisión del auditor que mencionas. La hizo Deloitte, como dijimos, y siguieron la norma de trabajos de revisión 2410, la NTR 2410. Ok. Que es específica para esta información financiera intermedia. ¿Y qué concluyeron? ¿Todo en orden? La conclusión central es que no encontraron nada que les hiciera pensar que estos estados financieros no presenten razonablemente la situación de la empresa. Bien. Esto, claro, de acuerdo con la NIC 34, que es la norma internacional para información financiera intermedia, parte de las NIF, las normas internacionales de información financiera. Entiendo. Ahora, es súper importante lo que ellos mismos recalcan. Esto fue una revisión, no una auditoría completa. Ah, ok. La diferencia es el alcance, ¿verdad? Exacto, el alcance es menor, es más limitado. Pero bueno, aún así nos da una confianza base en los números que vamos a estar mirando. Entendido. Una revisión, no auditoría completa, pero sin alertas rojas de Deloitte. Con eso como base, entonces, ¿qué nos dice la foto general? El estado de situación financiera, el balance general, a junio de 2025. Cambió mucho respecto a diciembre de 2024. La verdad es que los movimientos son bastante moderados. Sugieren una relativa estabilidad en la estructura, digamos. ¿Sí? Sí, si comparas junio del 25 con diciembre del 24, los activos totales crecieron, pero poquito. Pasaron de unos M346.832 millones, estamos hablando de millones de pesos chilenos, claro, Millones de pesos chilenos, sí. MSA. a M350.214 millones. Un aumento leve. Ok, ligero aumento en activos. Y del otro lado, pasivos y patrimonio. Siguieron una tendencia parecida. Los pasivos totales también subieron un poco, de M204.415 millones a M205.305 millones. Y bueno, como consecuencia matemática, el patrimonio neto, que es la diferencia, ¿no? Activos menos pasivos, Claro. también aumentó. Pasó de MPS 142.417 millones a M 144.909 millones. Así que, en resumen, la estructura financiera general no muestra grandes sobresaltos en estos 6 meses. Estable. Relativamente estable entonces, sin giros dramáticos en la foto a junio. Pero bueno, un balance estable no siempre significa que el rendimiento fue igual. Pasemos al estado de resultados integrales. ¿Cómo le fue a Tricot generando ingresos, ganancias en la primera mitad de 2025? ¿Y cómo se compara con 2024? Aquí sí vemos más movimiento, más dinamismo. Los ingresos de actividades ordinarias, o sea, principalmente las ventas de las tiendas y los ingresos del negocio financiero, Ajá. mostraron un aumento bien notable. Llegaron a los MPS 124.710 millones en el primer semestre de 2025. ¿Y el año pasado? Fueron 112.47 millones de pesos. O sea, es un crecimiento cercano al 11%. 11% más de ingresos. Suena bien. Sí, y esta tendencia positiva se mantiene si miras solo el segundo trimestre del año también. Ok, un 11% más de ingresos es positivo. Pero la pregunta clave siempre es, ¿se tradujo eso en mayor rentabilidad? ¿Qué pasó con el margen bruto? Sí, es la pregunta clave. Y la respuesta es sí y no. A ver, el margen bruto, que es la diferencia entre esos ingresos y el costo directo de lo que vendieron, El costo de ventas. exacto. Ese margen también mejoró en términos absolutos. Llegó a 50.5300 millones frente a los 45.236 millones del año anterior. O sea, más plata en bruto. Bien. Pero
Y aquí viene el matiz importante, el costo de ventas creció porcentualmente un poquito más rápido que los ingresos. Ah, o sea que el porcentaje de margen se achicó un poco. Se vio ligeramente presionado hacia abajo, sí. Aunque el monto absoluto creció, el porcentaje bajó un poquito. Entiendo. ¿Y los otros gastos? ¿Los operativos? Esa presión en los costos no se quedó solo ahí. Los gastos operativos, específicamente costos de distribución y gastos de administración, también subieron. ¿Cuánto? Combinados, sumaron $35,801 millones en estos 6 meses. El año pasado fueron $32,514 millones, y el informe destaca que los costos de distribución en particular pegaron un salto importante. Ok, recapitulemos rápido. Ventas suben 11%, bien. Pero el costo de ventas sube un poco más rápido, presionando el margen bruto porcentual. Y los gastos de operación también suben. Entonces, aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo es posible que la última línea, la ganancia neta, diera un salto tan grande? Hablan de un aumento del 31%. ¿De dónde salió eso? Exacto. Ahí está el meollo del asunto de este semestre. Tienes toda la razón. La ganancia neta fue de $509.406 millones, que efectivamente es un 31% más que los $7,164 millones del primer semestre de 2024. Un salto considerable. ¿Sí? Pero para entender de dónde viene, hay que mirar más abajo en el estado de resultados, más allá de la operación principal de vender ropa y dar crédito. Items no operacionales. Precisamente, ahí está lo fascinante. Por un lado, mira, los ingresos financieros cayeron fuerte, de $2,817 millones a solo $860 millones. Uf, bastante menos. Sí, y los costos financieros, al revés, subieron de $3,686 millones a $5,739 millones. Hasta aquí uno diría, bueno, la ganancia debería haber bajado. Claro, eso resta. Pero el factor que dio vuelta a todo fue el resultado por tipo de cambio. Fíjate, en el primer semestre de 2025, Tricot registró una ganancia por diferencia de cambio de $2,273 millones. Una ganancia por tipo de cambio. Y en 2024, Ahí está. en el mismo periodo de 2024, tuvieron una pérdida de $2,349 millones por este mismo concepto. Vaya. O sea, pasaron de perder más de 2,300 millones a ganar más de 2,200 millones. Es un vuelco de casi $4,600 millones de pesos chilenos solo por cómo se movió el tipo de cambio. Exactamente. Un vuelco enorme. Entonces, esto significa que una parte gigantesca, de hecho, la mayor parte de esa mejora del 31% en la ganancia neta, Ujú. no viene directamente de que vendieran más ropa o pusieran más créditos en la tarjeta Tricot, Correcto. sino de cómo fluctuó el tipo de cambio, probablemente el dólar, ¿no? Impactando quizás sus costos de importación o deudas que tengan en moneda extranjera. ¿Va por ahí? Va exactamente por ahí. Es una ilustración perfecta de lo crucial, que es la gestión del riesgo cambiario para una empresa como esta. Claro, porque importan mucho. Exacto. La nota 3 del informe, donde detallan los riesgos, lo menciona explícitamente. Realizan importaciones significativas. Eso los expone de lleno a estas fluctuaciones. Un movimiento favorable del tipo de cambio, como parece que pasó ahora, te puede inflar la ganancia. Sí. Pero ojo, uno desfavorable te la puede golpear con la misma fuerza. Es un factor súper externo, pero con un impacto interno muy, muy relevante. Clarísimo. Una dependencia importante de factores externos este semestre. Bueno, y para los accionistas, al final del día, esta ganancia, venga de donde venga, se vio en la utilidad por acción básica. Subió a 21.94 pesos por acción desde los 16.71 pesos del año anterior. Sí, para el accionista el número final es el que cuenta a menudo. Mencionaste los dos negocios principales, y la nota 1.2 habla de eso, de los segmentos. Retail, que son las tiendas Trico de siempre, y el segmento financiero, con la tarjeta Tricot Misa, los créditos que dan, y hasta una corredora de seguros. Podemos ver en este informe cómo le fue a cada uno por separado. Se desglosa. Mira, estos estados financieros que estamos viendo son consolidados. O sea, suman los dos negocios como si fueran uno solo. Ah, ok. Para ver el rendimiento detallado de cada segmento, necesitaríamos la nota 27. Ahí es donde usualmente se desglosan los ingresos, los costos, los resultados por cada línea de negocio. Pero no tenemos esa nota completa en los extractos que estamos usando. Qué lástima.
Sí, pero bueno, es evidente por la estructura del negocio y por otras notas que la subsidiaria Tricard S.A., la que maneja la tarjeta y el crédito, es fundamental. Genera ingresos financieros propios, claro, pero al mismo tiempo es donde se concentra el riesgo crediticio. Y ese es un punto clave que sí podemos analizar con más detalle con la información que tenemos. Exacto. Hablemos de eso, del riesgo crediticio. Si miramos los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que está en la nota 6, vemos que es una partida súper importante en el activo. Son $94.115 millones clasificados como corrientes. Mucho dinero. ¿Qué nos dice el informe sobre la calidad de esa cartera? ¿Están pagando los clientes de la tarjeta? La nota 6 es bastante detallada en eso, sí. Reportan tener unas 607,000 tarjetas activas, un número importante. Sí. Y la cartera bruta de clientes, o sea, todo lo que les deben los titulares de esas tarjetas, sumaba 110,085 millones a junio de 2025. ¿110,000 millones? Exacto. Y para cubrir el riesgo de que una parte de esa deuda no se pague, tienen una provisión. Una estimación para deudores incobrables de 21,154 millones. ¿21,000 millones en provisiones? Sí, esta provisión subió un poquito desde diciembre de 2024 y representa un 19.2% de la cartera bruta total. Es como un colchón, digamos, destinado a absorber posibles pérdidas futuras. Casi un 20% de provisión sobre la cartera bruta. Correcto. Y la nota también incluye un análisis de vencimientos. Ahí desglosan la cartera según cuántos días de mora tiene cada parte. A ver. La buena noticia es que la mayor parte, unos 86,040 millones, está al día o tiene menos de 30 días de atraso. Ok, la mayoría paga a tiempo o casi. Pero, y siempre hay un pero, hay una porción considerable que ya está vencida. Son 24,000 millones con más de 30 días de mora. 24,000 millones ya en mora de más de un mes. No es poco. No, no es poco. Y por eso es crucial entender cómo calculan esa provisión del 19%. Usan la metodología de la NIF 9, que es la norma contable para instrumentos financieros. ¿Y qué implica eso? Implica algo importante. No solo miran la mora actual, como se hacía antes. La NIF 9 les exige usar un modelo de pérdida esperada. Pérdida esperada. Sí, tienen que incorporar información hacia adelante, información prospectiva, como proyecciones económicas, el desempleo, la inflación, y usar modelos de scoring de riesgo para estimar las pérdidas que esperan tener en el futuro sobre la cartera que tienen hoy. La nota 6.4 da algunos detalles sobre esa metodología. Busca ser más predictiva. Interesante esa metodología, más predictiva. El informe también habla de castigos. Dice que castigaron 10.298 millones en este primer semestre. Entiendo que castigo es cuando ya dan por perdida una deuda y la sacan de los libros, ¿no? Exacto. Es cuando ya se considera irrecuperable y se saca de la cartera activa. Y esa cifra de 10.298 millones es menor a los 11.864 millones que castigaron en el mismo periodo de 2024. Eso es bueno. Indica mejor calidad de cartera. En principio sí. Generalmente, menores castigos son una buena señal. Sugiere que menos deuda llegó a ese punto crítico de considerarse irrecuperable durante este periodo. Ajá. Además, el informe señala que lograron recuperar 1.456 millones de deudas que ya habían castigado antes. O sea, cobranza de deuda que ya daban por perdida. ¿Recuperaron algo? Sí. Entonces, el castigo neto, que son los castigos brutos menos esas recuperaciones, disminuyó comparado con el año anterior. Y la nota 6 aclara su política. La deuda se castiga formalmente cuando llega a los 180 días de mora. 6 meses. 6 meses sin pago y se castiga. Ok, menos castigo suena bien. Pero igual esa cifra de 24,000 millones vencidos sigue ahí, dando vueltas. ¿Crees que esa provisión del 19%, aunque se calcule con la NIF 9, es suficiente? ¿O es un punto para seguir mirando de cerca? Definitivamente es un punto a seguir de cerca. Siempre lo es en este negocio. El 19,2% es una cobertura relevante, no es baja, y la metodología NIF 9, como decíamos, busca ser más realista que las antiguas que se basaban solo en la mora histórica. Claro.
Pero la efectividad real de esa provisión va a depender de qué tan buenos sean sus modelos predictivos y, sobre todo, de cómo evolucionen la economía, el empleo, la inflación, todo lo que afecta la capacidad de pago de sus clientes. Es un balance delicado siempre. Reconocer el riesgo adecuadamente, pero sin pasarse, y castigar los resultados innecesariamente. De acuerdo. Un punto clave a monitorear. Dejemos el riesgo crediticio por ahora y pasemos a otro activo importante, pero del lado retail: los inventarios. La nota 8 muestra que subieron. Llegaron a M44.802 millones. Venían de M40.210 millones a fines de 2024. Gestionar el stock de ropa, zapatos, etc. es siempre un desafío en el retail. Totalmente. Es un arte y una ciencia. Ese monto de casi 45,000 millones incluye tanto los productos que están listos para vender en las tiendas como la mercadería que está en tránsito. Ah, lo que viene llegando. Exacto. Probablemente importaciones que vienen en barco o avión, pero todavía no llegan a sus bodegas. Para valorarlos, usan el método de costo promedio ponderado, que es bastante estándar. Ok. Y mantienen una provisión por obsolescencia, por si algo pasa de moda o se daña, pero es relativamente pequeña. 318,000 pesos. Casi nada comparado con el total. Muy poco, sí. Ese aumento en el inventario podría ser por varias razones. Quizá esperan vender más en los próximos meses, o tal vez hubo algún cambio en la gestión de la cadena de suministro que los lleva a tener más stock acumulado. Habría que ver la rotación para entenderlo mejor. Cierto. Y si ahora miramos el otro lado del balance, los pasivos, ¿qué deudas o compromisos destacan? Veo cifras importantes en otros pasivos financieros. Eso está en la nota 14. Y sobre todo, una línea muy grande de obligaciones por contrato de arrendamiento en la nota 15. Sí, son dos componentes súper relevantes de cómo se financia la empresa: el total de pasivos financieros, que ahí meten los préstamos con bancos, y las líneas que usan para financiar las importaciones, comercio exterior. Ajá. Eso suma $90,195 millones. Y esa cifra subió desde los $81,111 millones que tenían a fines de 2024. O sea, tomaron más deuda financiera. Más deuda bancaria o similar. Correcto. Y por otro lado están esas obligaciones por arrendamiento. Son muy, muy sustanciales. $74,462 millones en total. 74,000 millones. ¿Y eso qué es exactamente? ¿Los arriendos de las tiendas? Principalmente sí. Es el resultado de aplicar la NIF 16. Esta es otra norma contable, relativamente nueva también, que cambió radicalmente cómo se tratan los arriendos operativos de largo plazo, como los de las tiendas en malls o en la calle. ¿Cómo los cambió? Antes, el pago del arriendo era simplemente un gasto que iba al estado de resultados cada mes. Fácil. Pero ahora, la NIF 16 obliga a las empresas a reconocer dos cosas en el balance: un activo por derecho de uso, puedes usar la tienda, y, como contrapartida, un pasivo por arrendamiento. Ah. Ese pasivo representa el valor presente, traído a hoy, de todos los pagos futuros que se comprometieron a hacer por ese contrato de arriendo. Como Tricot tiene una red de tiendas físicas bien extensa, Claro, muchas tiendas. este pasivo se vuelve muy grande. Refleja ese compromiso financiero a largo plazo que tienen por todos esos contratos de arriendo. La mayor parte, 61,996 millones, es no corriente, o sea, a pagar en más de un año. Entendido. Es el reflejo contable de tener muchas tiendas físicas. Ok, hemos visto una ganancia neta que subió mucho, pero por el tipo de cambio. Un balance bastante estable, algunos puntos clave en la cartera de crédito y los inventarios, y ahora estos pasivos por arriendo y deuda financiera. Pero la pregunta del millón a veces es: ¿se tradujo todo esto en más caja? ¿Generaron más efectivo? Sigamos el rastro del dinero mirando el estado de flujo de efectivo. Y aquí nuevamente encontramos otra dinámica bien interesante, que de hecho contrasta bastante con la historia bonita de la ganancia neta. A ver. El flujo neto generado por las actividades de operación fue de $10,082 millones en el primer semestre de 2025. 10,000 millones por la operación. ¿Y cómo se compara eso? Bueno, aquí está la sorpresa. Es una baja muy, muy significativa si lo comparas con los $22,768 millones que generaron operativamente en el mismo periodo de 2024. Un momento, a ver si entendí.
Bajó el flujo de caja de la operación casi a la mitad, mientras que la ganancia neta subió un 31%. ¿Cómo puede ser? Suena totalmente contradictorio. Es una excelente pregunta. Y es la razón por la cual mirar solo la ganancia neta a veces te puede dar una idea equivocada de la salud financiera real, de la generación de caja. Explícame eso, por favor. Mira, el flujo de efectivo operativo se calcula partiendo de la ganancia neta, ¿sí? Pero luego tienes que ajustarla por varias cosas. Primero, por partidas que están en la ganancia pero que no movieron efectivo, como la depreciación de activos o como esa ganancia por tipo de cambio que vimos, que es contable pero no necesariamente es caja que entró. Ok, se ajusta por lo no monetario. Exacto. Y segundo, y aquí parece estar la clave en el caso de Tricote este semestre, se ajusta por los cambios en el capital de trabajo. Capital de trabajo. Cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar. Correctamente. ¿Qué pasó aquí? Parece que los cambios en esas cuentas fueron clave. Fíjate. Aunque el informe dice que el efectivo recaudado de los deudores comerciales aumentó, cobraron más, 223.53 millones versus 196.010 millones. Bien por ese lado. Sí, pero los pagos que hicieron a sus proveedores y al personal aumentaron de forma aún más sustancial. Pasaron de 163.394 millones el año pasado a 200.139 millones este semestre. Ah, pagaron mucho más. Muchísimo más. Y esa mayor salida de efectivo para pagar a proveedores y empleados, digamos, se comió gran parte del efectivo que generaban las ventas. Por eso el flujo neto de la operación bajó tanto, a pesar de que vendieron más y reportaron una mayor ganancia contable. Qué interesante. Queda clarísimo por qué hay que mirar el flujo de caja. ¿Y las otras partes del flujo? Financiamiento e inversión. Analizando las otras secciones, las actividades de financiamiento mostraron una salida neta de efectivo. Usaron $5.752 millones netos en financiar sus operaciones. Una salida neta. ¿Usaron caja para pagar deudas o repartir dividendos? Exacto. Pero esta salida fue menor que la del año anterior, que había sido de $23.927 millones. ¿Qué hicieron este semestre? Bueno, tomaron nuevos préstamos y financiamiento para importaciones, que sumaron como $59.000 millones en entradas de caja. Ok. Entró plata por nueva deuda. Sí, pero también pagaron cuotas importantes de préstamos que ya tenían. $48.353 millones de salida, pagaron intereses, $2.124 millones de salida y hicieron pagos relacionados con esos pasivos por arrendamiento que mencionamos antes. $7.367 millones de salida. Los pagos de los arriendos de las tiendas. Exacto. Y un dato interesante. Los pagos de dividendos a los accionistas también fueron mayores este semestre. Pagaron $7.096 millones comparado con $5.546 millones el año pasado. Más dividendos. O sea, aunque generaron menos caja operativa, igual repartieron más a los accionistas. Así parece. Y finalmente, las actividades de inversión. Ahí también hubo una salida neta de efectivo, de $5.389 millones. ¿Invirtieron en qué? Esto se debió casi completamente a la compra de activo fijo, lo que llaman propiedad, planta y equipo. Gastaron $5.190 millones en eso. ¿Y eso es más o menos que antes? Es bastante más que los $394 millones que gastaron en inversión en el primer semestre de 2024. Sugiere que quizá están remodelando tiendas o invirtiendo en tecnología o en su centro de distribución. Un mayor ritmo de inversión. Entonces, si juntamos las tres partes, la operación generó mucho menos efectivo neto por esos mayores pagos. Se usó algo de efectivo neto en actividades de financiamiento, aunque menos que el año pasado. Y se invirtió más en activos fijos. ¿Cuál fue el resultado final para la caja de Tricot al final del semestre? ¿Subió o bajó el efectivo? El resultado neto de sumar esos tres flujos, operación, financiamiento e inversión, fue una pequeña disminución en el efectivo y los equivalentes de efectivo. Bajaron en $1.159 millones durante los 6 meses. O sea, ¿terminaron con menos caja de la que empezaron? Un poquito menos, sí. Y esto contrasta con el primer semestre de 2024, donde habían logrado un aumento de $1.746 millones. Terminaron junio de 2025 con $46.392 millones en caja y equivalentes. La historia que cuenta el flujo de efectivo es bien clara.
Mayores necesidades de capital de trabajo y un mayor gasto en inversión se comieron más efectivo del que se generó, a pesar del buen titular de la ganancia neta. Muy revelador cómo el flujo de efectivo cuenta una historia diferente a veces. Bueno, el informe en la nota 3 también se mete de lleno en los riesgos que enfrenta la compañía. Ya vimos cómo el riesgo cambiario se materializó, aunque esta vez les jugó a favor. Pero ¿qué otros riesgos clave destaca la propia gerencia de Tricot? Deben estar mirando varias cosas. Sí, la nota 3 ofrece una visión bastante completa de los riesgos que ellos identifican. Podríamos agruparlos en categorías para entenderlos mejor. A ver, Primero está el riesgo de mercado. Se refiere a cómo la situación económica general les peda. Mencionan obviamente la dependencia del consumo. Si la gente tiene menos plata, compra menos ropa y usa menos la tarjeta. lógico. Y factores como las tasas de interés, la inflación. Y aquí hacen un punto súper importante. Señalan que un 51,6% de su deuda financiera neta está denominada en UF, la unidad de fomento. Más de la mitad de la deuda en UF. O sea, indexada a la inflación chilena. Exactamente. Eso significa que si la inflación sube, como ha pasado, el monto que deben en pesos también sube automáticamente. Es un riesgo financiero relevante. Y mencionan el desempleo, claro, que afecta la capacidad de compra y de pago de sus clientes, tanto de retail como de la tarjeta. Ok. Riesgo macroeconómico y de inflación por la UF. ¿Qué más? Segundo, el riesgo de liquidez. El clásico riesgo de no tener suficiente efectivo para pagar las cuentas cuando vencen. ¿Y cómo lo manejan? Indican que lo gestionan manteniendo niveles adecuados de caja, intentando calzar los vencimientos de sus deudas con los flujos de ingresos que esperan recibir y planificando bien los pagos. También dicen que les ayuda a tener buenas relaciones con los bancos y tener activos líquidos disponibles. Lo típico, pero importante. Bien. Tercero. Tercero, el riesgo de crédito, que ya lo conversamos bastante al hablar de la cartera de Tricard, el riesgo de que los clientes no paguen la tarjeta. Lo gestionan, dicen, con sus políticas de a quién le dan crédito, modelos de scoring para evaluar el riesgo de cada cliente y procesos de cobranza para recuperar lo que se pueda. El corazón del negocio financiero. Cuarto. Cuarto, y este es bien interesante, el riesgo regulatorio. Mencionan varios proyectos de ley específicos que están dando vueltas en Chile y que podrían impactarlos. ¿Cómo cuáles? Hablan de posibles cambios en el registro de deudores, lo que a veces se llama registro consolidado o deuda consolidada. También de modificaciones al cálculo de las gratificaciones laborales, que es una parte del sueldo, y nuevas normas sobre protección al consumidor, incluyendo límites más estrictos a cuántas veces y cómo pueden llamar por teléfono para cobrar. Ah, regulaciones que les podrían afectar la operación o los costos directamente. Exacto. Si esas leyes se aprueban como están propuestas, podrían cambiar las reglas del juego en algunos aspectos y aumentar sus costos o limitar ciertas prácticas. Es una incertidumbre regulatoria. Entiendo. ¿Y el quinto? Y quinto, un riesgo cada vez más presente en todas partes, el riesgo de ciberseguridad. Reconocen que con el aumento de las ventas online, el uso de la app y el manejo de datos sensibles de miles de clientes. Tarjetas de crédito, datos personales. Exacto. La seguridad informática es absolutamente crucial. Mencionan que tienen políticas internas, procesos de gestión de riesgos, capacitan a sus empleados y que cuentan con la certificación PCI DSS. Que es el estándar para seguridad de datos de tarjetas de pago, ¿no? Correcto. Es un estándar importante en la industria para proteger esa información. Un abanico bien amplio de riesgos entonces. Macro, liquidez, crédito, regulatorio y ciberseguridad. Por otro lado, veo que también le dedican espacio a temas de sostenibilidad, en las notas 227 y 228. Mencionan la inauguración de una planta solar. ¿Qué más destacan en ese frente? ¿Es solo marketing o hay algo más? Bueno, parece ser un área donde están poniendo más enfoque, sí. Indican que su estrategia de sostenibilidad busca alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU, y también con lo que les está pidiendo la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, que ahora exige más información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza, ESG. Ah, ¿la CMF está empujando eso? Sí, definen sus pilares como ética, el cuidado de las personas, empleados y comunidad, la protección del medio ambiente y la creación de lo que llaman momentos positivos.
¿Y en lo ambiental, además de la planta solar? Reutilizar o reciclar más, hablan del uso de fibras más sustentables en la ropa que venden y, como bien dices, la inauguración de esa planta de energía solar fotovoltaica en su principal centro de distribución. Estiman que esa planta les va a cubrir cerca del 80% de la energía que necesita esa instalación. 80% es harto. Es una inversión concreta en energía renovable. Sí, es una acción tangible en ese frente. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno y los puntos clave. Hagamos un resumen rápido de este análisis del primer semestre de 2025 para Empresas Tricot, para que no se nos escape nada. Dale. Vimos, por un lado, un aumento en las ventas, casi un 11%, y una mejora muy importante en la ganancia neta reportada, un 31% más. Sí, números que a primera vista se ven muy bien. Pero descubrimos que gran parte, la mayor parte de hecho, de esa mejora en la ganancia vino de un efecto favorable y externo, el tipo de cambio. Una ganancia contable por diferencia de cambio. Exacto. Un factor exógeno que infló el resultado final. Y contrastando con esa buena noticia en la utilidad, vimos que el flujo de efectivo generado por la operación disminuyó considerablemente. Casi a la mitad. Sí, principalmente porque, aunque cobraron más, los pagos a proveedores y al personal aumentaron todavía más consumiendo capital de trabajo. Además, aumentaron su inversión en activos fijos. Mientras tanto, el balance general se mantuvo relativamente estable, sin cambios estructurales drásticos en estos 6 meses. Correcto. Y la gestión del riesgo de crédito en su brazo financiero Tricart sigue siendo un tema crucial. Las provisiones que tienen parecen adecuadas según las normas contables, MIF 9, y los castigos netos bajaron un poco, lo cual es positivo. Pero esa cartera vencida de 24,000 millones de pesos requiere monitoreo constante. Sin duda. Y todo esto ocurre en un contexto donde enfrentan los riesgos habituales del sector retail y financiero, la dependencia del ciclo económico, la competencia que siempre es intensa, sumados a esas incertidumbres regulatorias específicas que mencionamos en Chile y la necesidad continua de invertir en áreas críticas como la ciberseguridad y también cada vez más en sostenibilidad. Exacto. Y para cerrar, y pensando en todo lo que acabamos de conversar, me queda una reflexión como flotando. Una pregunta quizás para el futuro. A ver. Dada esa fuerte dependencia que vimos de las ganancias cambiarias, para explicar el salto en la utilidad neta de este semestre, y considerando esa presión que se vio en el flujo de efectivo operativo, a pesar del crecimiento en ventas, ¿dónde necesita Tricot enfocar sus esfuerzos internos? Buena pregunta. ¿En qué eficiencias operativas que estén bajo su control? Quizá en la gestión de costos, o tal vez en cambios estratégicos en su mezcla de negocios, entre retail y financiero. ¿En qué podrían necesitar concentrarse para asegurar un crecimiento de las ganancias que sea más sólido, más sostenible y sobre todo menos dependiente de factores externos y tan volátiles como puede ser el tipo de cambio en el futuro? Es la pregunta clave que surge de analizar estos números. Totalmente de acuerdo. Y la respuesta probablemente va por varios lados. Definitivamente el foco en la eficiencia de costos en toda la cadena de valor, desde la compra hasta la venta. Una gestión aún más afinada del capital de trabajo. Especialmente inventarios y cuentas por pagar que vimos que impactaron el flujo. Exactamente. Y quizá una optimización continua de la rentabilidad y el riesgo entre el negocio retail y el financiero. Encontrar ese balance óptimo. Serán aspectos cruciales a observar en sus próximos reportes para ver cómo responden a ese desafío de generar valor de forma más orgánica y predecible. Sin duda, algo para seguir de cerca en los próximos trimestres.